Buenas tardes. Os vamos a hacer una presentación sobre la evolución que ha tenido la construcción en Grupo LOBE desde 2017, que conseguimos el hito de certificar nuestro primer edificio Passive House, hasta el día de hoy, que acabamos de certificar la última hasta el momento. Vale. Bueno, vamos a dividirlo en 5 puntos. Primero, Anne Bog se presentará y presentará su empresa, que es nuestra certificadora. Entonces le dejo la palabra a Anne. Sí, bienvenidos a esta presentación sobre la evolución del estándar Passive House en las promociones de edificios multiresidenciales del Grupo LOBE. Yo soy Anne Vogt, soy arquitecta y certificadora Passive House. Nosotros llevamos unos 15 años con la certificación Passive House. Soy designer también y también formadora de formadores Passive House. Entonces, abarcamos todos los aspectos del estándar Passive House. Hemos participado también en varios proyectos de investigación sobre el estándar Passive House, en PassRec, en Eurofit, en Outfit, en algunos también en colaboración con LOBE. Hemos certificado más de 2.700 viviendas con más de 250.000 metros cuadrados útiles hasta el momento. En Vant, aquí un pequeño resumen. Hemos certificado más de 150 proyectos, 36 de ellos son del Grupo LOBE. Ya he comentado más o menos los porcentajes, más o menos un 37% de estas viviendas que hemos certificado son VPOs. Entonces yo creo que es un dato muy interesante, porque el estándar Passive House muy a menudo se asocia con un estándar de lujo y nada más lejos de la realidad. Y de este 37%, solo 2 promociones eran build to rent. Entonces los demás son de venta, entonces esto tiene todavía más mérito. Bueno, trabajamos en todas las certificaciones Passive House que hay. Para obra nueva se llama Passive House, para Enerfit para rehabilitación se llama Enerfit, también hay Enerfit paso a paso, y hay categorías incorporando renovables que son Passive House Plus y Passive House Premium. Entonces trabajamos todas estas titulaciones y también damos los títulos de Passive House Designer o Tradesperson. Aquí vemos un poco la evolución de los edificios certificados desde el 2016, que tengo aquí los datos, hasta ahora, y vemos ya un poco la tendencia, ¿no? Como hemos hablado de la evolución, al final os voy a mostrar también imágenes de gráficos internacionales. Entonces, pues vemos que la tendencia, tanto en viviendas certificadas y en superficie útil, es bastante clara. Y aquí un gráfico de las certificaciones que hemos certificado para Grupo LOBE, que bueno, hay un pequeño bajón porque se acumularon muchos fines de obra justo pues con el COVID, justo ha sido debido al COVID, pero bueno, la tendencia también es clara. Y aquí vemos a nivel global los datos de las certificaciones Passive House que realizamos para Grupo LOBE. En total, casi 200.000 metros cuadrados útiles de viviendas certificadas, lo cual significa, con datos de, bueno, ayer mismo, de casi un 40% de la superficie útil certificada Passive House en España es del Grupo LOBE. 6,3 en Europa y 4,5 en el mundo. Entonces se ve que Grupo LOBE es un actor bastante importante, incluso a nivel nacional, internacional, en el mundo Passive House. Bueno, pues ahora yo soy Álvaro Anorenbeque, soy el director del área de arquitectura del Grupo LOBE. Soy arquitecto y vengo pues a explicaros un poco cómo hemos evolucionado y primero a comentaros un poco qué es nuestra empresa. Grupo LOBE es una promotora y constructora que incluye el despacho o la oficina de arquitectura. Por lo tanto, desarrollamos todo el proyecto
ejecutamos el proyecto y nos encargamos de vender el proyecto. Por lo tanto, esto nos facilita a la hora de diseñar y ejecutar los proyectos, nos hace que todos vamos de la mano y que todo se hace como siempre con el mismo sentido y mucho más fácil. En esta gráfica os quiero enseñar también un poco, junto con unos datos de la historia de Grupo LOBE, la tendencia de la evolución de la demanda energética en los edificios de Grupo LOBE. Se ve claramente como en la primera raya que se ve, que es el 2006, cuando entró el Código Técnico de la Edificación, hay una bajada de la demanda energética por obligación, porque ya el Código Técnico te exigía eso. Luego hay como un valle y de repente pues nosotros tenemos como ese interés por diferenciarnos, por tener una estrategia de marketing que diga, vamos por la eficiencia energética y vamos a empezar a todos nuestros edificios a certificarlos con A. Y luego ya en el año 2017 decidimos que, aparte, además de A, que queremos que los edificios, ¿qué puede ser más que esto? Y dijimos, pues bueno, pues vamos a conseguir que sean certificados Passive House. Entonces hicimos la primera prueba, certificamos el primer edificio Passive House, ya vemos que la demanda baja por debajo de los 15 kilovatios hora metro cuadrado año. Esa es la demanda de climatización y refrigeración. Pero, claro, esto es la demanda energética de toda la electricidad consumida por el edificio, mientras que vemos que la media en los hogares de España es de 137 kilovatios hora metro cuadrado año. Entonces luego hemos seguido evolucionando, avanzando en nuestras soluciones constructivas y mejorando siempre, consiguiendo reducir la demanda hasta 13,32 kilovatios hora metro cuadrado, que es un dato bastante impresionante. Hemos certificado ya 2.524 viviendas. Bueno, en realidad 69 de esas 2.524 nos va a llegar el certificado la semana que viene. No tenemos todavía el papelito pero bueno, ya como nos han confirmado que la certificación está por llegar, ya lo hemos añadido. Y aquí tenéis también el mismo gráfico que os mostraba ANE, que si veis que los datos son distintos es porque, claro, el de ANE muestra lo que ellos han certificado y este muestra lo que hemos certificado con también otros certificadores. Entonces, vemos que la mitad de lo que se ha certificado en España lo ha certificado Grupo LOBE y que a nivel europeo y mundial, pues que somos, como ha dicho ya, un actor muy importante. Y lo que hemos conseguido es que se asocie la imagen de Grupo LOBE y la de Passive House. Para nosotros, nuestros clientes, sobre todo en Aragón, tenemos una estrategia de marketing muy clara, que Grupo LOBE y Passive House es lo mismo. Entonces, aquí podemos ver un repaso de las promociones que hemos ido certificando desde 2017. La primera, un edificio pequeño de 26 viviendas, que fuimos viendo problemas, fuimos haciendo pruebas, luego lo veremos un poco con más detalle. En 2019 ya empezamos a certificar todos los edificios y ya vemos cómo vamos aumentando 600 en 2022. Son todo edificios certificados con el papel de certificado venido de Alemania, muchos de ellos certificados por BAN. Aquí en 2023 y 2024 los hemos unido, como habéis visto en la gráfica de ANE. Fue un año que no teníamos entrega de viviendas, pues porque no tocó ese año. Justo estos se acabaron de entregar en diciembre y estos se empezaron a entregar en enero del 24, por lo tanto hemos juntado los dos años para dar un dato un poco más real. Y este año, ya como os digo, la semana que viene recibiremos el certificado del edificio Aqua de Quart en Valencia, que bueno, que es un hito también porque aparte de hemos dado un paso más en la industrialización, fachadas completamente prefabricadas, y además que en Valencia tenemos un problema añadido de humedad y lo hemos resuelto de una manera distinta para conseguir el certificado. Y lo que os digo, LOBE es Passive House y así lo plasmamos en nuestra documentación comercial, en las vallas publicitarias, e incluso en stands como este, donde veis que Passive House y LOBE vienen de la mano y nosotros nos queremos vincular nuestra imagen porque todo lo que construimos, lo construimos Passive House. ¿Ane? Sí, ahora voy a comentar brevemente los conceptos más importantes del estándar Passive House, que un error muy típico cuando hablamos de Passive House es hablar solamente de energía, solamente de eficiencia energética.
y nada más lejos de la realidad. La eficiencia no nos sirve de nada si no tenemos el máximo confort y salud en el interior. Entonces eso es lo importante. No queremos ahorrar por ahorrar, sino queremos ahorrar con el máximo confort. Entonces que no se nos olvide que la calidad de vida, el confort es lo más importante, ¿vale? No os voy a aburrir ahora con números sobre lo que pedimos en Passive House, pero tenemos diferentes certificaciones para este control de calidad, ¿vale? Obviamente el control de calidad lo realiza una empresa externa. Nosotros como Vanta Arquitectura certificamos las promociones del LOBE. Passive House Classic sería la certificación para una obra nueva. En ERFIT el sello amarillo sería para rehabilitaciones, que también estáis ya lanzados con alguna rehabilitación no tan sencilla. Y el pequeño, bueno, no lo voy a mencionar mucho porque son casi Passive House, es cuando no se pasa el blowador, que es lo más común en los primeros proyectos, ¿vale? Que no debería ser nunca el objetivo, ¿vale? Está pensado para mercados emergentes, para países donde es la primera vez que se certifica o climas muy extremos, ¿vale? Nunca debería ser un objetivo el edificio de baja demanda energética Passive House. También certificamos componentes, aunque no es obligatorio. Podemos hacer la certificación de una fachada Passive House, una cubierta, una ventana, un sistema de ventilación. Eso nos aporta garantías de que los valores que nos dan los fabricantes realmente son los que vamos a tener en la realidad. Y luego formamos a personas. El básico para la ejecución es el técnico de ejecución Passive House, el tradesperson, designer o consultor Passive House para las personas que diseñan y realizan los cálculos, o como yo o mi socia Nuria, certificador Passive House. ¿Vale? No es obligatorio, pero recomendamos a todo el mundo que certifique sus componentes, sus personas y sus edificios, porque hay mucho fraude en el mercado, hay mucha gente que dicen que hacen Passive House, pero si no certifican, no podemos estar seguros si realmente son Passive House o no. Y bueno, esta pregunta la pongo siempre porque me la hacen mucho, que ¿cuándo va a haber una definición Passive House para el Mediterráneo? Porque lo más importante de Passive House es que partimos del confort, y el confort es una definición global, pero tiene infinitas aplicaciones locales. No es lo mismo hacer una Passive House en Zaragoza que en Valencia, que en Madrid, que en Canadá. El confort que queremos en el interior es el mismo, pero cómo se consigue es muy diferente. Entonces, con el certificado de un edificio o el certificado Passive House de una componente como una ventana o una fachada, ya está adaptado a su clima, ¿vale? La definición es global, pero las aplicaciones son locales. Y bueno, queríamos poner un poco a modo de discusión, a lo mejor, si os habéis enfrentado en la realidad con edificios Passive House, cuáles son los principales escollos para la certificación Passive House. Y los que yo me encuentro como arquitecta y como certificadora Passive House es, empezando por el principio, una falta de formación en los designers Passive House. Las personas que quieren hacer Passive House, los arquitectos, ingenieros, aparejadores que quieren hacer los cálculos, no tienen todavía experiencia y formación. Por eso muchas veces nos encontramos que en el proyecto hay muchas cosas que no están bien detalladas o especificadas. Eso es un problema luego que se va arrastrando. Eso al final son sobrecostes, porque si todo lo tengo en cuenta desde un principio, a lo mejor habéis visto alguna charla aquí en el stand antes, incluso el coste puede ser menor que el índice de España, ¿vale? Haciendo Passive House. Sí, lo tengo en cuenta desde el principio. Luego ya cuando vamos a la obra, falta de mano de obra cualificada, técnicos de ejecución Passive House, pues es el siguiente problema, ¿no? Si tengo que ejecutar una capa hermética y la persona que lo está ejecutando no sabe qué es eso o para qué sirve, es muy difícil. Por eso, muchas veces nos encontramos en errores de ejecución y falla el ensayo de hermeticidad blowador. Porque nosotros hacemos un control de calidad cuando hacemos la certificación Passive House de miles de documentos de la planificación, pero también se hacen ensayos reales en obra. Se hace un ensayo blowador
por vivienda o por unidad. Si es un edificio de oficinas grande, pues podría ser todo el edificio. Y también se mide la ventilación. Entonces, el escollo más común es que luego el ensayo de hermeticidad no dé el resultado que tiene que dar, que es 0,6 renovaciones a la hora, y por esa razón no se pueda certificar el edificio. ¿Cuáles serían los éxitos para la certificación Passive House de un edificio? Pues desde una fase muy inicial, tener un designer Passive House titular que realiza los cálculos del proyecto y con experiencia. Desde una fase muy inicial, incluso desde anteproyecto o proyecto básico, tener en cuenta los principios básicos, que son 5 del estándar Passive House, que si no se implementan en una fase de estructura, pues luego la rotura de puentes térmicos es mucho más complicada. Consultar todas las dudas con antelación, no en el momento de la ejecución. Muchas veces nos llaman, oye, ¿cómo hago este detalle constructivo? Pues ya es un poco tarde, ¿no? Hay que anticiparse, planificarlo bien y así no hay sobrecostes ni en el proyecto ni en la ejecución en obra. Y la documentación, tenerla a tiempo real. Nosotros no somos una certificación medioambiental, nos centramos solamente en la eficiencia energética. No pedimos ni un documento de más que no necesita el designer Passive House para saber cómo va a funcionar el edificio, ¿vale? Eso es toda documentación que realmente necesitamos. Entonces, tenerla al día es buena práctica. Grupo LOBE lo suele hacer bastante al día, pero hay otros designers que al final de la obra, cuando tienen tiempo, pues preparan todo y a lo mejor hay algún error que podríamos haber visto antes y solucionado antes. Entonces, anticiparse y tenerla a tiempo real, pues es lo mejor. Y para las constructoras, recomendamos que haya gente cualificada con el título de tradesperson, porque si no sabes lo que es un puente térmico, no sabes ni si es malo o bueno, o qué es la hermeticidad, pues va a ser muy difícil pasar al final las pruebas que tienes que pasar. Y aquí es el resultado de todas las promociones. Bueno, no me cabían más imágenes, entonces no están todos los edificios porque certificamos por envolvente. Un edificio como Villanova, que tiene varias envolventes, pues en este caso solo he puesto una foto, pero bueno. Estos son todos casos de éxito, porque cualquier edificio certificado hemos revisado, ya os digo, unos 14.000 archivos, a lo mejor por cada proyecto, varias veces, y se han realizado pruebas de blower en prácticamente todas las viviendas, incluso varias veces durante la obra y el ensayo final también. Bueno, y lo podríais ver en la web Passive House Project.de, lo tenéis también. ¿Y qué significa para Grupo LOBE? Pues es un reconocimiento también internacional importante. He puesto algunas imágenes con representantes del Instituto Passive House. Aquí en 2016, que vino Dr. Wolfgang Feist aquí a una feria, precisamente ahí Power and Building, y nos trajo la primera placa para LOBE, que era el showroom, que no lo contáis nunca, pero yo sí lo cuento porque es la primera certificación que se hizo de un módulo muy pequeño, de solo unos 80 metros cuadrados, que era para enseñar a los usuarios cómo va a ser su vivienda Passive House. Bueno, en 2018 la primera promoción, que ahí tenemos el certificado. Estas son otras conferencias también con el fundador Dr. Wolfgang Feist del Instituto Passive House, aquí con uno de los gerentes que lleva 30 años en el instituto. Y bueno, ya está a lo mejor a remarcar Flumen, que es un edificio que tiene certificación Passive House Plus. No solamente Classic, sino tiene tantas fotovoltaicas que incluso cumple con esta certificación superior de Passive House Plus, y es VPO, un bloque era de alquiler del ayuntamiento y el resto de venta. Así es. Pues... Bueno, y para comentaros un poco la evolución que hemos tenido nosotros, aquí podemos ver un edificio de 2017, el primer edificio certificado, se llamaba Escenia, la segunda fase.
y este es el que vamos a recibir la certificación, ya os digo, la semana que viene. Entonces, ahí vemos una construcción artesanal, una fachada con aplacado de piedra, fachada ventilada, las particiones interiores de ladrillo, como no, la seguridad de cómo iba a funcionar, de cómo lo iban a recibir los clientes, lo que hicimos fue cubrirnos las espaldas poniendo instalaciones, duplicidad de instalaciones. Había una caldera de gas centralizada para calefacción y había aire acondicionado y luego la ventilación. Y entonces era todo como... metíamos todo, porque tenía que funcionar, porque no nos lo había pedido el cliente, pero nosotros queríamos darlo. Entonces, a partir de eso ya vimos que fue un éxito, hicimos pruebas, vimos cómo funcionaba la cosa y ya hemos ido evolucionando, nos hemos ido soltando, haciendo pruebas para ver que todo funcione y hemos ido avanzando hasta llegar aquí, que podemos ver esta fachada que tenemos aquí, que es una fachada prefabricada, que viene directamente de la fábrica así en un módulo. Estos son pues un módulo de 8 metros de largo, con 3 ventanas incluidas ya, que nos las vienen, nos las montan, y trae incluida la capa hermética. No me voy a adelantar, vamos a seguir, porque lo que quiero hacer es hablaros un poco de los principios de Passive House, que es la hermeticidad, que os ha dicho Anne, que tenemos que alcanzar el 0,6 renovaciones hora, cómo hemos ido evolucionando, cómo vimos ahí en ese primer edificio de Escenia, que teníamos que, la teoría decía que el yeso es hermético y que hay que dar la hermeticidad con yeso, y nosotros no sabíamos y aceptamos que había que dar con yeso. Dimos yeso, ahí se ve el yeso, se ve la membrana líquida para acabar de asegurar las juntas, y lo que vimos es que sí, da un muy buen resultado, pero no se puede replicar en edificios de 100 viviendas. No puedes tener a un señor dando yeso a paladas porque la obra se te dispara en horas. Entonces fuimos evolucionando y vimos que teníamos que ir a un sistema finalista que por sí mismo tuviera aislamiento y que solo tuviéramos que tapar las juntas, y ya pasamos a este sistema que vemos de encintado, como un encintado tipo de cómo se hace el pladur. Pues conseguimos que ensayamos el XPS, porque lo tuvimos que ensayar porque nadie confiaba que fuera hermético. El XPS a partir de 4 centímetros es hermético, y entonces lo empezamos a utilizar como capa hermética. De esta manera nosotros sellábamos eso y no teníamos que dar el paso de aislar, yeso y acabar. Entonces este fue un gran paso, porque así hemos hecho muchas de nuestras promociones. Y lo que hemos avanzado es que ahora, lo que os he dicho antes, tenemos un elemento, nos viene la fachada, que nos viene con esta capa hermética ya incluida, y viene la hermeticidad dada desde la fábrica. Entonces tenemos la seguridad de que ese sellado está bien dado, que no es un señor en la obra dándolo que puede tener problemas a la hora de ejecutarlo. También, como viene con la ventana incluida, que es el primer bache que coge la hermeticidad, es la ventana. Al ponerla reduces la hermeticidad, por ahí tienes más infiltraciones. Como lo tenemos ya traído en obra así, en fábrica así, sabemos cuánto va a dar. Y bueno, luego por ejemplo vemos que diseñamos tacos para la entrada a la vivienda de las instalaciones, que eso nos ha ayudado mucho a organizar la obra. El tener la obra organizada es lo que nos ha hecho ir evolucionando. Y bueno, como ya ha dicho Anne, el 100% de las viviendas hay que hacerles este test de blower door, por lo cual esto es importantísimo. La siguiente evolución más clara ha sido en la propia envolvente, en el aislamiento de la fachada. En aquel primer edificio de Escenia, si veis, fuimos a lo más canónico, que era un acabado interior, aislamiento, termoarcilla, aislamiento y fachada ventilada. Esto coge 40 y pico centímetros y nos reduce mucho la edificabilidad. Entonces tuvimos que empezar a reducir, a pensar. Aquí ya empezamos a dar la hermeticidad en el EPS de 12 centímetros, porque también comprobamos que era hermético, y ya cuando comprobamos que el XPS era hermético, dimos un paso más. Luego ya evolucionamos y quitamos el ladrillo de la envolvente térmica y pasamos a trasdosados de pladur, y hemos conseguido ir reduciendo el espesor de la fachada al mínimo. Y esto, unido a lo anterior, lo que ha hecho ha sido que decidamos preparar o desarrollar una fábrica propia en la cual hacemos nuestros módulos de fachada. Estos módulos de fachada nosotros los diseñamos en
en Zaragoza o Madrid, en las oficinas de LOBE, y nos lo fabrica nuestra fábrica de Segovia. Aquí veis, pues bueno, el otro principio es las carpinterías. Tampoco hay mucho que decir más allá de que son carpinterías triple vidrio, doble en el caso de Valencia porque no es necesario, pero son carpinterías de alta calidad, ¿vale? Otro de los principios es el estudio de puentes térmicos, y si bien no ha evolucionado cómo calculamos los puentes térmicos, sí podéis ver una estructura de un edificio, lo organizada que está para evitar estos puentes térmicos precisamente. O sea, nosotros lo tenemos todo organizado para que la pérdida térmica sea siempre la menor posible. Vemos también el soleamiento, se estudia todo. Y luego tenemos la parte ya de climatización y ventilación. La evolución en climatización siempre ha sido, hacíamos equipos individuales, hemos utilizado distintas marcas, todas han ido dando muy buen resultado, pero nosotros íbamos evolucionando porque esto nos provocaba que en las terrazas que damos a nuestros clientes quedaban así como una pequeña sala de calderas. Entonces hemos evolucionado hasta centralizar, aquí centralizábamos solo el agua caliente, y ahora lo que hemos conseguido es centralizar el agua caliente y la climatización. Ahí tenéis un ejemplo ahí detrás de la máquina, que es la que estamos instalando. Es una máquina que trae incluido el depósito de agua, entonces es una aerotermia renovable, entonces nos da la solución para todo. Y en cuanto a la ventilación, obligatoria también para Passive House, ventilación de doble flujo, pues eso, hemos ido pasando por distintas marcas, pero siempre teníamos el hándicap de tener el aparato en la terraza y sobre todo el mantenimiento. El usuario tiene que hacer un mantenimiento exhaustivo, o sea, una vez al año, 2 veces al año hay que cambiar los filtros, y la realidad es que no los cambian. Y eso nos está provocando problemas de postventa, porque al quedarse obstruidos los filtros, la vivienda no ventila y entonces la vivienda puede tener problemas. Hemos pasado a una ventilación centralizada, y con esta ventilación nos aseguramos que el mantenimiento se va a hacer, los filtros son mejores y el gasto en mantenimiento para el cliente es inferior. Y bueno, el sistema híbrido de ventilación y climatización que hemos diseñado ahora es el siguiente. Es esta máquina que hemos visto, provee de agua fría o caliente a un fan coil interior a la vivienda, y al fan coil interior de la vivienda le llega el aire primario limpio del recuperador. Entonces, este aire, que ya viene pretratado térmicamente, se acaba de enfriar o calentar y se impulsa a la vivienda, y la extracción, como siempre, como el código técnico indica, por los baños y cocinas, y vuelve al recuperador. Entonces, este sistema hemos visto que funciona muy bien, ya lo estamos probando, y a más ahora lo que podemos hacer es un aporte con unas pérgolas solares para conseguir que este sistema, el consumo se reduzca y sea casi nulo. Y hasta ahí. Sí, pues no vamos a hablar solamente de la evolución en los últimos años, sino también de las tendencias, ¿no? Aquí vemos unos gráficos de los edificios certificados desde el 98 hasta pues enero de 2025, y vemos que la tendencia, pues hay más edificios certificados en Europa, pero también en Asia, en América Latina, Norte y América Latina, y en el Pacífico, pues vemos que la tendencia es la misma en todas las regiones, ¿no? Aunque es un estándar que viene de Alemania, porque el Instituto Passive House es de Alemania, por eso hay más edificios en Europa, pues la tendencia a nivel mundial es bastante clara, ¿no? He sacado también, está animado la evolución de España, de las certificaciones que llevamos nosotros, y vemos que la tendencia, esta es España, la superficie útil, estas dos son España y Aragón, la superficie útil, esto es España y Aragón de las unidades. Entonces vemos que la tendencia es bastante parecida. España en Europa tiene bastante porcentaje en la certificación Passive House, y yo creo que en parte Grupo LOBE está tirando del mercado,
para que otros, no solo en Zaragoza o Madrid o Valencia, donde tienen promociones, sino al final en todo el país, pues van haciendo promociones Passive House también. Que en otros países se certifican también muchas oficinas, muchos colegios, escuelas infantiles, aquí también algunos, pero aquí es más el sector residencial en España, son más las viviendas, aunque también hay ejemplos de escuelas infantiles Passive House, residencias de mayores, que hay, tenemos ya todo tipo de proyectos Passive House también aquí en España. Bueno, yo como comentario final, nada, decir que nosotros empezamos a hacer Passive House como una estrategia de marketing para diferenciarnos de la competencia y vender más pisos, y al final lo que vimos es que el estrés al que nos sometía el hecho de conseguir, de tener que pasar el test Blower Door, hizo que viéramos que era un control de calidad que no se había dado en construcción hasta ahora y que nos beneficiaba porque conseguíamos como constructora tener mucho más controlado los procesos de la obra. Entonces, por eso hemos ido pensando y desarrollando, y a raíz de hacer Passive House hemos mejorado todo este sistema de hermeticidad y lo hemos utilizado para mejorar todo el proceso constructivo del Grupo LOVE. Y al final también, como no, en cuanto a sostenibilidad, son ya 2.500 viviendas certificadas que de otra manera hubiesen estado consumiendo 3 o 4 veces más de lo que consumen las viviendas nuestras ahora. Por lo tanto, creo que estamos ayudando también bastante en ese sentido, aunque no es el objetivo principal. Bueno, yo quería insistir porque estrategia de marketing lo usan muchos. Muchas empresas usan Passive House como estrategia de marketing. Yo quiero insistir en que si no se certifica, no sabemos si es Passive House o no, porque aquí en la feria vais a ver mucho Passive House, pero si no está certificado o el edificio o la ventana o la máquina de ventilación, no sabemos realmente si es Passive House o no, ¿vale? Nos hemos encontrado muchas veces con personas que dicen, no voy a hacer el ensayo Blower Door porque va a cumplir y solo es un gasto extra. El coste de certificación no es importante. El coste de hacer los ensayos tampoco es algo significativo en la obra y se aprende muchísimo, ¿no? Hacéis muchas veces no un ensayo en una vivienda al final, sino hacéis 3 o incluso 4 durante la obra, y eso es lo importante. Lo importante no es pasar el test, sino mejorar en la fase de obra para luego el resultado sea mejor todavía. Grupo LOVE.